Hola, futuros ingenieros, luchones, luchonas. Este proyecto lo quiero iniciar como un curso de fenómenos de transporte. Entonces vamos a ver en este curso transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de masa. También por último, reología. Entonces, hoy les vengo a traer el ejemplo 3.65 del BIR segunda edición, en el cual tenemos una esfera rígida sumergida dentro de una gran cantidad de fluido, ¿listo? La cual gira respecto al eje Z con una velocidad angular constante omega. La esfera tiene un radio R, ¿listo? ¿Cómo abordamos este tipo de problemas de transferencia de cantidad de movimiento? Entonces, la esfera empieza a moverse y al moverse por fricción empieza a transferirle movimiento al fluido adyacente a ella. ¿Listo? Entonces, ¿cómo abordamos este tipo de problemas? Lo abordamos a partir de nuestras suposiciones y condiciones que nos van a facilitar el desarrollo de este tipo de problemas de transferencia de cantidad de movimiento y también de transferencia de calor y de transferencia de masa. Entonces, la suposición más importante es que estamos en un estado estacionario. ¿Qué significa eso? Que no hay variaciones respecto al tiempo. ¿Listo? Nuestra segunda suposición y condición sería que estamos en un régimen laminar. ¿Qué significa que estamos en un régimen laminar? Que priman las fuerzas viscosas, lo que significa que tenemos números de Reynolds bajos, muy bajos, ¿listo? Nuestra tercera suposición es que estamos manejando un fluido newtoniano, ¿listo? ¿Qué garantizamos cuando manejamos? Suponemos que es un fluido newtoniano, que tenemos una viscosidad mu constante, ¿listo? Ahora, eh, vamos a suponer que tenemos un líquido, o sea que estamos manejando un fluido incompresible, ¿listo? ¿Qué significa que estemos manejando un fluido incompresible? Que nuestra densidad es constante, porque acordémonos que los gases también son fluidos, pero los gases, la densidad no es constante, ¿verdad? Porque la densidad en los gases es una función de estado, depende de la presión y de la temperatura. Ahora, vamos a suponer que el movimiento, pues no es tanto su posición, porque se está dando que el movimiento es por arrastre. ¿Qué significa eso? Que la esfera está arrastrando al fluido adyacente. Acordémonos que también puede haber movimiento por gravedad o movimiento por una diferencia de presión. Por ejemplo, en el caso del fluido que se mueve a través de las tuberías, se mueve gracias a una diferencia de presión, ¿verdad? Que no lo puede, por ejemplo, otorgar una bomba, ¿sí? O cuando tenemos un derrame de fluido por gravedad, pues el movimiento ahí sería por gravedad, ¿verdad? Pero en este caso es netamente por arrastre porque acordémonos que la esfera está toda rodeada de fluido, ¿listo? Ahora tenemos que darle unos límites a nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, estamos manejando ¿qué? Estamos manejando unas coordenadas esféricas, ¿verdad? Independiente de que acá nos den un sistema, un eje coordenado cartesiano, el sistema que estamos analizando es esférico, ¿verdad? Entonces tenemos unas coordenadas esféricas. Entonces hay que limitar a R. R iría entre dónde y dónde. ¿Cuál sería el límite inferior de R? Pues el límite inferior de R sería la superficie de la esfera, o sea, R igual a R mayúscula, ¿verdad? Ya que acá es donde se empieza a presentar el fenómeno de transferencia de cantidad de movimiento, que sea desde la superficie de la esfera hasta un punto infinito en mi sistema, ¿listo? Hasta un punto por acá de fluido, ¿sí? Que sería un R sub infinito. Entonces, iríamos desde R hasta un R sub infinito, ¿verdad? O sea, porque acordemos que la esfera está sumergida en una cantidad inmensa de fluido, ¿listo? Está en medio de una cantidad muy, muy grande de fluido. Entonces, nuestro ángulo teta y nuestro ángulo phi, ¿listo? Nuestra coordenada teta y nuestra coordenada phi. Acordémonos que la notación del BIR
es diferente a la del Stewart, ¿sí? A la del Stewart de cálculo multivariable. ¿Por qué? Porque en la notación del BIR, la coordenada teta va del polo norte hasta el polo sur de la esfera, ¿listo? ¿Eso qué significa? Que teta estaría acotado entre 0 y pi. En cambio, phi, a diferencia del Stewart, phi acá va en toda la línea ecuatorial de la esfera, ¿listo? ¿Qué significa eso? Que phi está acotado entre 0 y 2 pi, ¿listo? Perfecto. Ahora, debemos definir, ya tenemos los límites del sistema, ya tenemos nuestras suposiciones y condiciones. Ahora debemos definir el vector velocidad. ¿Listo? Podemos tener un vector velocidad que podría ser una posible velocidad en R que podría depender de R, teta, phi y el tiempo. Más una posible velocidad en teta que podría depender de R, teta, phi y el tiempo. Más una posible velocidad en phi que podría depender de quién? De R, teta, phi y el tiempo. ¿Listo? Entonces, una pregunta. ¿Velocidad radial tenemos? La respuesta es que no, porque si hubiera velocidad radial, significaría que habría líquido dispersándose de esta manera, ¿verdad? Radialmente, o sea, significaría que la esfera tendría agujeritos, de una u otra manera agujeritos, y se estaría generando una caída de presión para que salga líquido de manera radial. Entonces, fluye de manera radial, o sea que no tenemos velocidad radial, ¿listo? Ahora, velocidad en teta tenemos. La respuesta es que no, porque la esfera no está rotando de esta manera, ¿verdad? Sino está únicamente rotando respecto al eje Z. Entonces, descartamos que tenemos una velocidad en teta, ¿listo? Ahora, ¿tenemos una velocidad en phi? Claro que sí, porque recordemos que esto se está moviendo respecto al eje Z, o sea, se está moviendo en la dirección de phi, ¿listo? Acordemos que esta velocidad siempre manejamos velocidad lineal. ¿Qué significa? Que el vector velocidad es una velocidad en phi lineal, ¿sí? Que depende de R, puede depender de R, teta, phi y el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿la velocidad en phi depende del tiempo? No, porque acordamos que estamos en un estado estacionario, o sea que no hay transitoriedades, ¿listo? No es un sistema dinámico. Listo. Ahora la pregunta del millón. ¿La velocidad en phi depende de phi? La respuesta, bueno, acá vamos a ver si en verdad depende de phi, ¿listo? Entonces, voy a tomar una sección, ¿sí? Un disco de la esfera, ¿listo? Hagan de cuenta que le voy a hacer una rodaja a eso, ¿listo? Entonces, si venimos para acá, entonces voy a tomar un disco de la esfera que es una sección, ¿listo? Entonces, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Tenemos un radio R, ¿verdad? Porque estoy tomando una sección, un disco de la esfera, ¿listo? Cuyo radio es R. Listo. Ahora, voy a medir la velocidad en este punto, ¿listo? Digamos que este punto es phi sub 0, ¿listo? Perdón, phi sub 0. ¿Listo? Y voy a medir voy a hacer la medida de la velocidad en este punto que se llama phi sub 1, ¿listo? Ahora, ¿cuánto es la velocidad phi evaluada en phi sub 0? Pues la relación diría que es omega por r, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto sería la velocidad evaluada? La velocidad en phi evaluada en phi sub 1, pues sería lo mismo, omega por r. ¿Qué significa? Que cuando varío un delta de phi, si se dan cuenta, me desplazo en phi, la velocidad lineal es la misma respecto a ¿quién? Respecto a phi. Esto se conoce como ¿qué? Esto lo conocemos como simetría. Pero no hay problema, también lo podemos descartar por medio de la ecuación de continuidad que ahorita la vamos a ver. ¿Listo? Entonces, por simetría,
Entonces vamos a ver, la velocidad en phi depende de teta. Vamos a verlo de esta manera. Entonces, voy a traer una sección de la esfera acá otra vez. ¿Listo? Entonces estamos preguntándonos si la velocidad en phi depende de teta. Entonces lo vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que esto es teta, ¿verdad? Me voy a mover acá. Digamos que esto es un ángulo hipotético. Esto es un ángulo teta sub 0, ¿verdad? Entonces en teta sub 0 se me genera un disco, ¿verdad? Acá. Y ahora me muevo acá a teta sub 1. En teta sub 1 tendría otro disco. ¿Sí? Bueno, entonces démonos cuenta que esto es la velocidad en phi, ¿verdad? Del disco superior, y esta es la velocidad en phi del disco inferior. Entonces, ¿cuál de los dos discos tiene mayor radio? Este, ¿verdad? Y la velocidad angular es constante omega. ¿Qué significa? Que este disco tiene mayor velocidad lineal en phi que el disco superior, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Que si nos movemos respecto a teta, los discos van presentando una mayor velocidad lineal. ¿Qué significa? Que la velocidad en phi depende de teta. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que la velocidad en phi sí depende de teta. Ahora la pregunta es, ¿la velocidad en phi depende del radio? Vengamos para acá. ¿Dónde se sentiría la máxima velocidad en este sistema? En la superficie, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a medida que nos vamos alejando de la superficie de la esfera? La velocidad va disminuyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que me va alejando, la transferencia de cantidad de movimiento va disminuyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que esté más lejos, se siente menos la repercusión del movimiento, del arrastre de la esfera, ¿listo? Entonces, la velocidad en phi depende tanto de r como de teta, ¿listo? Entonces, la velocidad, acá concluimos que la velocidad en phi es una función tanto de r como de teta, ¿vale? Entonces, los autores del libro dicen que una manera sencilla para hallar la velocidad en phi es decir que es el producto entre una función del radio por el seno del ángulo. ¿Listo? Así es como ellos lo definen para poder hallar el perfil de velocidad de dicha, de dicho sistema. Y tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta acá, tendríamos un triangulito que formaría un ángulo teta, ¿verdad? Entonces, la relación de la función del radio de la velocidad respecto al seno del ángulo, porque a medida que me voy moviendo, si ven que dependemos también del ángulo teta que me da mi dependencia para la velocidad en phi. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar por la ecuación de continuidad que la velocidad en phi no depende de phi. Entonces nos vamos para acá. La densidad varía respecto al tiempo, no, porque estamos en estado estacionario. No hay velocidad en r, entonces se cancela. No hay velocidad en teta, también lo cancelamos. Seguimos acá. Este término sí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, por ecuación de continuidad, ¿cómo nos quedaría esto? ¿Cómo nos quedaría este término acá? Entonces, bueno, esto nos quedaría primeramente así. 1 sobre r, seno de teta, d de phi, por rho de phi, sería igual a 0. ¿Listo? Entonces, esto pasaría a multiplicar por el 0, ¿verdad? La densidad, como es constante, quedaría, también pasaría a dividir al 0, ¿verdad? Lo sacaremos de la derivada y podría salir. Entonces nos quedaría que d de phi de b de phi es igual a 0.
¿Qué significa? Que la velocidad en phi es constante respecto a phi, ¿sí? Esto nos lleva al postulado de que la velocidad en phi no es función de ella misma por la ecuación de continuidad, ¿sí? La hallamos por simetría y ahora por ecuación de continuidad.